En el año 2018, cuando venía de un poblado cerca de Nazas, Durango, al cruzar el puente del río Nazas en mi carro, vi de reojo como desde un árbol emprendía el vuelo un águila parda. El problema fue que, cuando la vi bien, me di cuenta de que dicha ave medía alrededor de 7 metros de ala a ala. El árbol del que salió era enorme, y aún así se veía pequeño a su lado. De igual forma, al batir sus alas, se generaban ondas en el río. Eran alrededor de las 6 de la tarde, en el mes de noviembre. Sé que suena muy inverosímil, y durante mucho tiempo me cuestioné si fue mi imaginación, pero estoy seguro de que fue real, debido a las historias que se cuentan en esa zona y a otros relatos que fui encontrando. No sé si a alguien más le habrá pasado algo similar. Mi esposo y yo íbamos a una fiesta de 15 años y nos mandaron la ubicación por WhatsApp. Yo lo iba guiando. Agarramos una carretera oscura, entramos por un lado de un motel y llegamos a un monte. Según el GPS, todavía era más para allá. Pasamos junto a un río o algo así y vimos algo que nos dio mucho miedo. Era oscuridad total. Solo lo que alumbraban las luces de la camioneta. Vimos a un ser desnudo, humanoide, pequeñito, con alas picudas como las de los dragones. Estaba en cuclillas, y al ver las luces, volteó y voló saltó hacia el río. No dije nada, solo le dije a mi esposo, da vuelta, ya para acá no es muy lejos y no hay nada. Sentí un miedo terrible. Ya cuando salimos de ahí y estábamos en un lugar más transitado, paró la camioneta y hablamos de lo sucedido, y nos dimos cuenta de que los dos vimos exactamente lo mismo. Ya después, en mi casa, me puse a seguir por el GPS a donde nos mandó, y era un lugar abandonado, en medio de la nada. Tiempo después salió en las noticias que en ese lugar mataban gente. Era un lugar de exterminio. Vivimos en Reynosa, Tamaulipas. Una vez, a medianoche, yo no podía dormir, así que me salí al tejado que había afuera de la casa. Vivíamos en el rancho, y a mí me gustaba salir a ver las estrellas o escuchar los ruidos de la noche. Había muchos animales a esa hora. Ese día había luna llena, entonces se veía todo el monte, pero no se veían animales, y se me hizo raro. Todo estaba bien tranquilo, hasta que los coyotes empezaron a aullar. Eso no era raro, siempre lo hacían, pero más tarde, no tan temprano. De repente, el sonido de los aullidos aumentó, entre perros y coyotes, y yo esperaba ver a la manada pasar, pero lo que vi fue algo que no entendí. Era como un lobo, con pelaje blanco muy largo, pero no caminaba, se arrastraba con las patas al revés, y el hocico lo tenía muy largo y se le veían todos los dientes. Me quedé en shock, pero desde donde estaba no me veía, ya que el tejabán hacía sombra. Pero esa cosa estaba a unos 5 metros de mí y no sabía qué hacer. Cuando justo se paró, yo entré en pánico y corrí a la puerta. Me metí a la casa y la puerta se azotó. Hice mucho ruido, así que mi hermano se despertó y fue a ver qué pasó. Le conté lo que vi y nos asomamos por la ventana. Y esa cosa se veía correr a lo lejos, pero nunca supimos qué fue. Esto es real. Yo pasé varios días sin querer salir en la noche. Fue muy impresionante para mí. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche. Una parte de mi familia estaba reunida en mi casa, unas 20 personas. En un momento, mi madre me dice,
Ve a comprar leche para hacer chocolate, vete en la moto, es más rápido. Y yo le dije que sí y salí sola. Iba manejando con toda normalidad cuando, más o menos a la mitad del camino, por el rabillo del ojo izquierdo alcancé a observar algo que me llamó la atención. Volteé la vista hacia ese lado y vi claramente una figura humanoide de unos 3 metros de largo, de un color extraño, como blanco opaco o gris brillante. Tenía las extremidades muy largas, sus brazos casi arrastraban, no sé, se estaba aproximando hacia mí a toda velocidad. Sentí un golpe en la moto tan fuerte que me hizo desestabilizarme. Como pude, seguí manejando y controlé el equilibrio. Estaba aterrada, pero en ningún momento se me cruzó por la cabeza detenerme, sino que seguí sin parar hasta llegar a la tienda. Compré lo necesario y todavía regresé por el mismo camino. Ahora lo pienso y creo que pude haber hecho otra cosa. Pero en ese momento, quizá fue el zoco o algo, pero no pensé en otra cosa más que en llegar a casa con la leche. No volvió a pasar. Cumplí mi propósito. Al otro día sentía una fuerte necesidad de asegurarme de que no había imaginado aquello. Revisé la moto y sí, efectivamente, tenía una marca en el mismo lugar en que sentí el golpe. Hasta el momento, la tiene. Cuando era chica, a veces, si hacía mucho frío, mi mamá se iba a dormir conmigo porque decía que yo daba mucho calorcito. Entonces, conforme crecí, a veces cuando hacía mucho frío mi mamá llegaba a dormirse conmigo y yo la tapaba con mi cobija y le decía SHH, SHH, y ya nos dormíamos. Una noche, yo ya adolescente, llegó mi mamá a dormirse. La tapé y le dije SHH. Como siempre, en la mañana, cuando me desperté, ella no estaba. Así que fui a su cuarto y estaba ahí acostada. Le pregunté por qué se había regresado a su cama. Ella se sorprendió y me dijo, ¿de qué hablas? Si yo estuve en mi cama todo el tiempo. No fui a dormirme contigo. Le conté lo que pasó y nos quedamos muy sorprendidas. Pero a partir de ahí, a veces ella me veía pasar por la puerta de su cuarto en medio de la noche y tampoco era yo quien había pasado por ahí. Yo también la escuchaba llamarme, y cuando iba, resultaba que no me había llamado. A veces, ella ni siquiera estaba en la casa. En nuestra casa de pequeños, un ranchito, teníamos techo de lámina. Nosotros dormíamos y mis papás salieron al baño. Al regresar, dicen que vieron un pájaro grande rascando el techo. Mi papá fue y le tiró piedras y se fue corriendo arriba del techo de lámina. Luego agarró vuelo y voló hacia un árbol grande. Quiso pararse en una rama. Era grande, como del tamaño de un adulto promedio. Pero al querer pararse se quebró la rama y el pájaro salió volando al otro lado de los árboles. Pasó el tiempo y, muchas noches, se veía un pájaro muy grande en un árbol, a lo lejos del rancho. Con el tiempo ya no se volvió a ver, pero se decía que era porque éramos niños, y a estos animales les gusta llevarse a los niños. Hasta allí me quedé con ese pensar. Una vez, de pequeña, estaba jugando en la calle, en la noche, y pasó un perro, pero estaba muy flaco, extremadamente flaco y largo, de que su columna se veía al punto que era solo un hilo, como si no hubiera ningún intestino u órgano. Parecía, literalmente, un esqueleto. Eso no podía estar vivo, pero simplemente cruzó la calle,
a unas casas de donde estaba. Mis amigos y yo nos quedamos petrificados todo el momento, desde que pasó de una banqueta a otra y se esfumó en la sombra que provocaba el farol. Después corrimos a la cochera de uno de nosotros a discutir lo que vimos. Nunca más lo volvimos a ver, pero les juro que eso no era un perro desnutrido. No era alto, solo largo. Me atacó una entidad sombra. Estaba a punto de entrar al sueño, aún semiconsciente. En esa etapa se producen muchas alucinaciones audiovisuales que se conocen como alucinaciones hipnagógicas. El punto es que, en esa etapa, veía mi recámara, o lo que parecía ser mi recámara, ya en la oscuridad, y de repente empiezo a oler plástico quemado. Volteo al frente y veo exactamente lo que se ve en esta imagen. Después veo cómo se me acerca extremadamente rápido, y en eso grito muy fuerte, y gano conciencia inmediatamente, con el corazón a 1000 latidos por hora. Lo curioso es que el olor a plástico quemado permaneció unos segundos aún después de ganar conciencia. No tenía nada conectado en la habitación. Siempre desconecto todo antes de dormir. Desde muy niño, entre los 4 y 5 años, hoy tengo 29, fue la primera vez que vi un ser extraño. Por ahí del año 2001, sin acceso a internet, sin conocer la ciencia ficción o los cómics, no había nada que, según yo, me pudiera premeditar. Llegábamos de madrugada a casa por alguna reunión familiar, tal vez a las 2 de la mañana. Apagamos todas las luces para dormir. Ya cansados, era algo inmediato, tocar cama y dormir, pero me sentía raro, como cuando se siente que te están mirando. Mi hermano estaba en su cuna y yo en mi cama, pero quedando de frente al closet, que estaba descubierto, sin puertas ni nada. Vi cómo, en la total oscuridad, un ser, hasta arriba, con grandes ojos brillantes, iguales a los de Venom, me miraba, tal vez a 5 metros de distancia, cuando mucho, y se percibía cómo se movía apenas hacia un lado. Me quedé sin poder decir nada, porque la curiosidad de no entender qué pasaba me congeló. Apenas alcancé a moverme para despertar a mi hermano, para que viera lo mismo que yo. Miró hacia donde señalé y gritó para que mis padres vinieran a vernos. Esa cosa incluso parpadeó. Ahí, por mero instinto, mi hermano se tapó con las cobijas, siendo un bebé de apenas 1 año o año y medio, pero en pánico gritó. Entraron y, obvio, no había nada. Nunca me creyeron, y mi hermano dice no recordar nada. Yo me quedé asomado por la ventana después de que todo se calmó, y me terminé durmiendo sin darme cuenta. 2 años después, ahora sí conocí los cómics, y vi por primera vez a Venom. Era, al menos en los ojos, exactamente igual, y me hice fan del personaje. Me encanta, y trato de ver o leer todo lo relacionado, porque aparte de ser un gran personaje, me quedé siempre con la intriga y el miedo de volverlo a ver. Ya lo llevo tatuado desde hace años, pero sé que fue totalmente real y lúcida la presencia de esa entidad. No sabría decir si fue un alien o un demonio. De niño, como a los 10 años, estaba en la casa de campo de mis abuelos, unas 80 hectáreas de plantación, conexión con un río cercano, como a unos 20 minutos a pie desde la casa. Fui de Chile a bañarme en el río, tipo 3 de la tarde. Iba en un caballo y lo dejé atado a un árbol. Cuando estaba en el río, escuché relinchar al caballo y me vi a mí mismo desatando al caballo,
luego montándolo y saltando al río con él. Corrí a la casa solo con el boxer puesto, y al llegar, mi abuelo me preguntó qué pasaba. Le comenté y fue dentro de la casa con mi abuela y los demás familiares. Buscaron unas hojas y me recluyeron en la casa por 7 días y 7 noches, sin poder salir de la habitación. Me rezaron todos esos días unas oraciones raras que no pude entender. No sabía lo que decían. El río tenía una malla para filtrar el agua y no dejar que la basura pasara hacia donde están los árboles de cultivo, pero el caballo nunca apareció. Lo único que me dijeron fue: «Tuviste suerte». Eso era un bacá, demonios invocados para ciertos trabajos. Cuando se muere el dueño, quedan libres hasta que alguien los atrape y los haga suyos. Pero es más fácil invocarlos que lograr eso. Lo mejor es atarlos a algún objeto y enterrarlos ahí. Por lo general, si los ves, ya valiste. Pero como el caballo tiene más carne, se lo llevó primero. Luego de que se lo acabara, iba a venir por ti. Para eso eran las oraciones de protección. Nunca me las enseñaron. Hace unos años, salí con un primo a pagar el internet a un Oxxo. Vivíamos en una zona rural y teníamos que caminar una larga distancia por la carretera para llegar a una gasolinera, de esas que están en medio de la nada. Era de noche y, en el camino, pasamos frente a un cementerio. Recuerdo que iba platicando con mi primo sobre algunas anécdotas de terror que me habían sucedido, y en eso se me ocurrió decir, a modo de broma: yo quisiera ver algo, para creer firmemente, porque no me convence lo que he experimentado. Siento que mi mente ha alterado todo eso y simplemente me sugestioné sobre lo que en realidad pasó. Justo en ese momento, mientras pasábamos frente al cementerio, les puedo jurar por lo más sagrado que el portón del cementerio se abrió lentamente y luego se azotó con una fuerza muy exagerada. En ese momento ni siquiera hacía viento. Mi primo y yo salimos corriendo rumbo al Oxxo. De regreso, seguíamos aún un tanto alterados. Mientras caminábamos, viendo hacia el cementerio, pisamos algo resbaloso. Estaba un poco oscuro y no podíamos ver bien de qué se trataba, así que alumbré con mi celular y vimos que era un perrito atropellado. Estaba completamente molido y la carne aún palpitaba. Recuerdo que todavía emanaba ese vapor que suele salir cuando hace algo de frío. Nos dejó muy impactados ver eso. Poco antes de llegar a casa, mi primo y yo nos separamos, porque él ya se iba a su casa y yo a la mía. Para ese entonces serían las 11:40 de la noche. Llegué y me acosté. Pequeño paréntesis para ponerlos en contexto. Donde vivía teníamos 2 casas, una de palos con techo de lámina, donde vivíamos, y otra de material, que era la que se estaba usando actualmente. Pero yo me quedaba a dormir en la de palos porque era más fresca en temporadas de mucho calor. En fin, llegué a la casa de palos. Me acosté y me quedé muy pensativo por lo que sucedió con el perrito. Cuando pasamos por ahí no vimos ni escuchamos nada. Ningún indicio de que el perrito estaba ahí. Pudimos haberlo llevado con nosotros, pero no. Recuerdo que estaba tan absorto en mis pensamientos y en mi negatividad que me estaba quedando dormido. Pero llegó un punto en el que el ventilador se escuchaba raro, como que crujía o raspaba, y después me di cuenta de que era un sonido exterior. Recuerdo que apagué el ventilador para escuchar mejor y lo pude hacer. Escuché a una viejita gruñir. O sea, imagina cómo suena la voz de una viejita, pero gruñendo. Me dio un escalofrío tremendo, como si me hubieran echado un balde de agua helada. Ya antes me habían espantado en esa casa, incluso había grabado.
Así que decidí sacar mi celular para grabar, y en cuanto lo encendí, eso volvió a gruñir, pero literalmente se escuchaba sobre mi cabeza dentro de la casa. El sonido de ese gruñido indicaba que esa cosa estaba furiosa. Recuerdo que salí corriendo a toda velocidad y me dormí con mi mamá. Al día siguiente le conté, y me dijeron que lo más probable era que hubiera sido alguna bruja. Recuerdo que en el 2013 teníamos una amiga que vivía a 2 sectores de distancia, unos 2 kilómetros de nuestra casa. Entonces la visitábamos para salir a hacer desmadre. Tenía 15 años en ese entonces. Ella vivía pegada a un monte muy extenso. Árboles de mezquite muy altos y frondosos estaban justo detrás de su casa, y así. El chiste es que esa vez que fuimos a su casa por ella, hubo un apagón. Creo que fue a nivel estatal. No hubo luz como por 3 horas. Entonces llegamos a la entrada de su cuadra. Casi llegando a su casa, vimos en un poste de luz una silueta de aproximadamente 1,60 metros. Era un ave, un tanto extraña. Estaba ahí parada, arriba de un poste receptor de luz que tenía un transformador grande. Por eso pudimos dimensionar al animal. Nos quedamos viendo esa ave y, de la nada, abrió las alas. En lugar de graznar como un ave o cantar, soltó un grito como de otra cosa, algo distinto, como un jaguar mezclado con un cocodrilo. Fue muy raro y obvio nos espantamos. Esa cosa batió las alas y voló. Se escuchó un golpe fuerte en el aire, como cuando ondeas una toalla grande y esta azota el aire de golpe. Nos metimos corriendo a una casa abandonada que estaba ahí cerca, hasta que sentimos que eso ya no estaba. Nos quedamos con la imagen hasta el día de hoy. Una vez veníamos del parque, 2 compás y yo. Todo normal, recorriendo la cuadra donde vivimos, cuando de repente vimos que en un castillo de construcción estaba como que atorado un gato entre el castillo, lo cual se nos hizo extraño, y pudimos notar que se movía. Tratábamos de asustarlo para que se fuera, pero no funcionaba. De repente vimos que levantó la mirada, y tenía como cara de un búho, pero con cuerpo de gato. Y entonces vimos que alzó su manita y como que nos lanzó unas orbes blancas, a lo cual, pues, nuestra reacción fue salir corriendo, entre agachados y tratando de alejarnos. Volvimos a voltear y ahí seguía, pero ya nos dio miedo volver, porque ya realmente sí era algo muy inexplicable para nosotros. Y con eso, y más el miedo, mejor ya no quisimos volver a molestarlo. No es historia mía, pero mi exnovio vive en Puerto Vallarta. Él me contó que una vez, cuando tenía como 17 años, se fue en una lancha hacia las Islas Marietas. Se bajó a nadar, casi llegando, porque toda su vida ha vivido ahí y nada muy bien. Se alejó un poco de la lancha y dice que llegó a una parte donde había unas piedras. Para esto, el mar estaba súper tranquilo, y él dice que no sabe por qué, pero se empezó a ahogar como si se le hubiera olvidado cómo nadar. Dice que lo sintió eterno, pero seguro fueron minutos, y hubo un momento en que como que se iba a empezar a desmayar. En eso vio un pez larguísimo, de metros, color blanco y con una cara que no parecía de pez, como si fuera un dragón, pero solo la cara. Se quedó estático frente a él y se le quedó mirando. Dice que ahí fue cuando regresó en sí y salió a respirar. Pudo nadar de nuevo lo más rápido que pudo hasta llegar a la lancha. No ha vuelto a nadar en mar abierto ni muy lejos de la orilla siquiera,
y dice que no piensa volver a hacerlo. Me impactó muchísimo cuando me contó. Cuando éramos niñas, mi hermana y yo, ella como de 11 años y yo 9, dormíamos en el mismo cuarto, pero mi hermana siempre tenía insomnio, así que se ponía a limpiar el cuarto en las noches. Bueno, pues una noche estaba limpiando y se le ocurrió levantar la cortina. De repente se quedó un rato pasmada y luego gritó horrible porque había visto a alguien. Rápido llegó mi mamá y mi papá salió al patio trasero, que era para donde daba nuestra ventana, y no había nada, solo tendederos moviéndose. No había nadie ni nada. Ya calmada, mi hermana les contó que había visto. Dijo que vio como a un hombre con sombrero, vestido todo de negro, tipo charro, pero que en las manos llevaba como guantes de látex y dice que se le notaban unas uñas largas. Cuenta que solo se quedaron viendo a los ojos un rato y luego esa cosa subió al techo. No sé por qué, pero siempre nos han pasado cosas bien raras. Tengo muchísimas historias. Mi bisabuelo fue maestro en comunidades rurales durante las campañas alfabetizadoras de José Vasconcelos y anduvo por muchos pueblos olvidados en lo profundo de la selva de Campeche. Me contaba que, mientras hospedaba en una hacienda cercana a uno de esos pueblos, hizo amistad con los hijos del hacendado. A pesar de que a ellos les gustaba tomar sus copas, nunca iban a beber al mediodía, como solía ser costumbre en la época. Cuando mi bisabuelo los invitaba, ellos le decían que no y le advertían que no lo hiciera. Él hizo caso omiso hasta que un día, saliendo de la cantina, vio lo que parecía ser una colonia entera de hormigas rojas de gran tamaño reduciendo a un pobre borracho hasta los huesos en cuestión de segundos. Al principio, el hombre, en su estado de estupor etílico, no notó a las hormigas clavando sus mandíbulas en su piel, por lo que mi bisabuelo pensó que el pobre hombre había muerto tirado en medio de la calle. Pero entonces el hombre despertó y comenzó a removerse con todas sus fuerzas, proferir gritos desgarradores e intentar dar unos pasos. Más rápidamente volvió a caer y no hubo nada que pudiera hacer para evitar el festín que las hormigas hacían con su carne. Mi bisabuelo solo observaba paralizado del susto, y aunque después gritó y pidió ayuda para el hombre, ninguno de los lugareños se atrevió a acercarse. En menos de un minuto, todo había terminado. De lo que una vez fue un hombre, no quedaron más que huesos blancos, como si hubieran estado al sol durante mucho tiempo. No se atrevió a cruzar la calle sino hasta caer la noche, cuando los hijos del hacendado, preocupados, vinieron a buscarlo. Tras contarles la horrible experiencia, ellos le dijeron que esas hormigas monstruosas salían de sus hormigueros cuando la tierra se calentaba al mediodía y acababan con todo a su paso, pero sentían especial atracción por la carne de los borrachos que quedaban inconscientes. Por eso prácticamente nadie en el pueblo se atrevía a beber al mediodía. Durante mucho tiempo pensé que se trataba de un relato fantástico, tal vez para entretenerme o producto de un delirio inducido por el alcohol, hasta que un día, paseando en moto con unos amigos, vi un poco más adelante en la carretera los restos de un venado adulto. En los pocos segundos que me tomó pasar por esos restos, vi como una ola roja de hormigas cubría al animal, que ante mis ojos se convertía en una osamenta. Aceleré el motor a todo lo que daba y me alejé cuanto pude de los insectos. Su mera visión me produjo comezón en la piel, y comprendí que mi bisabuelo no exageraba. Todavía, el mero hecho de pensar en ello me eriza la piel. Hace ya bastantes años,
Tendría como 7 u 8 años aproximadamente. Cerca de Atlixco, que es un municipio de Puebla, hay un lugar donde hay un ovni en la punta del cerro. Obviamente no es un ovni real, pero se podría decir que es una atracción para tomarse fotos y todo eso. Bueno, ahora, fui con mi familia a ese lugar y, cuando íbamos subiendo el cerro caminando todos para llegar al destino, yo iba atrás de mi familia cuando, enfrente de mí, pasó corriendo un pequeño raptor, pero con plumas. Me quedé viendo cómo pasaba corriendo, como si fuera un animal cualquiera que se atravesó en el camino. Pero, güey, era un pinche dinosaurio. Cuando terminó de cruzar, emitió un tipo de gruñido y graznido y brincó a la maleza que había ahí. Incluso mi papá me preguntó si le había hablado. Y pues me quedé así, en shock, pensando si lo que vi era real. Me quedé hasta quieto, procesando lo que había visto. Llegamos al destino, pero todo ese día estuve pensando en lo que vi. Hasta la fecha, no he olvidado su forma de correr ni sus plumas. Al día siguiente llegué a la escuela y busqué en los libros de dinosaurios que había disponibles, buscando ese dinosaurio porque tenía plumas. No encontraba ninguno similar, solo el raptor normal, pero sin nada de plumas. En ese entonces, todavía no existía, que yo recuerde, la idea de que los dinosaurios en realidad tenían plumaje. Estuve pensando en ese pequeño raptor con plumas todo un mes, porque no encontraba nada sobre él. Fue hasta años después que vi esa teoría de las plumas y el recuerdo volvió a mí, y no lo he olvidado. Sé que era un dinosaurio, lo sé, y no sé si ande cerca por ahí todavía, o si algo ya lo mató o se fue a otro lado. Pero si lo que vi era un bebé apenas, ¿dónde está su madre? Si alguien es de por ahí cerca, no se vayan a ir a checar o algo, porque en serio, lo que vi era un dinosaurio. Esto me pasó hace más de un año, en octubre de 2023. En el pueblo donde vivo se acostumbra a hacer una fiesta de disfraces donde la gente va a bailar. Esa ocasión fui con una amiga, le pedí permiso a su mamá y le dije que la llevaría a su casa cuando la fiesta terminara. Cabe decir que la fiesta no está lejos de mi casa y mi amiga vive muy cerca también. La fiesta acabó aproximadamente a las 4 de la mañana. Cuando terminó, iba a dejar a mi amiga en su casa. Llegamos, ella entró y yo regresé a mi casa. Aún había gente pasando en sus carros porque iban de regreso a sus hogares. Al llegar a mi casa, aproximadamente a unos 200 metros antes de llegar, hay una casa grande con varias palmeras grandes afuera. Yo iba caminando por la acera cuando escuché un ruido en una palmera, como si un animal estuviera subiendo. Por un momento pensé que era un tlacuache o algún animalito, ya que donde vivo aún es común verlos. Como estaba oscuro, me detuve donde se escuchó el ruido y con la mirada traté de buscar dónde estaba el animal. Al mirar casi hasta arriba de la palmera vi una figura. Vi que era algo parecido a la niña del aro, con vestido blanco y sin rostro visible. Cuando vi eso, se me erizó la piel y dije, no mames. Empecé a caminar más rápido hacia mi casa. Cuando avancé unos 50 metros, volví a mirar, pero ya no alcanzaba a verla. Al llegar a mi casa, le conté a mi familia lo que me había pasado y no me creyeron. Me dijeron que eso me pasa por andar de noche. Al día siguiente pasé por el mismo lugar para ver si acaso era un adorno por el Día de Muertos, pero no había nada. Me quedé con la duda de que fue exactamente lo que vi, y sigo sin procesarlo. Un 100 pies gigante, pero gigante de verdad. A lo mejor exageré un poco,
pero cuando era chica mis abuelos vivían en un fraccionamiento. Ya era de noche y nos estábamos despidiendo de ellos. Dejamos el carro afuera porque en las privadas no había mucho espacio para las visitas. La calle solo se iluminaba con el alumbrado público. Estaba abrazada despidiéndome de mi abuelo cuando mi mirada se fijó en las paredes que dividían las privadas. Entre la maleza, basura y la poca iluminación, vi como algo con muchas patas iba escalando entre medio de las paredes en zigzag. Reaccioné con miedo por lo enorme que se me hizo. Sentí que era de mi tamaño y yo tendría como 7 u 8 años en ese entonces. Rápido solté a mi abuelo y me metí al carro. Les conté a todos lo que había visto, pero nadie de mi familia logró ver nada. Además, por aquellos años, probablemente 2008 o 2009, aún no teníamos celulares con buena luz para iluminar bien ese rincón entre las privadas. Desde entonces, esos insectos me dan mucha ñañara. Una vez salí a dar una vuelta en bicicleta y llegué a una zona industrial, aunque también hay cañales y terrenos grandes. Bueno, el caso es que ahí hay unas vías de tren y el tren pasa junto a unas fábricas. Pues llegué y vi algo echado en un cañal, como un oso blanco. Solo se veía el pelaje como echado. Cuando seguí, escuché que eso se estaba moviendo. De repente, se levantó y midió como 3 metros. Era blanco, casi rosado. Tenía los brazos largos como un gorila, pero la cara era como la de un lobo. Y se paraba en 2 patas. Cuando eso me vio, se asustó. Yo quedé en shock, dudaba de haberlo visto. Bueno, eso corrió rapidísimo, saltando de un lado a otro. Se veía increíble. Llegó a una fábrica abandonada que tiene unas bardas muy grandes. Con un solo salto llegó al otro lado, siguió corriendo y se perdió. Yo solo quedé impresionado. Y resulta que muchos lo han visto. No soy el único. Hace cerca de 20 años, una tía muy creyente en la brujería y santería le pidió un favor a mi mamá, que la llevara en nuestro carro a visitar a una bruja en el pueblo vecino. Acompañé a mi mamá para que no se quedara sola afuera esperando a mi tía. La casa de la bruja estaba rodeada de eucaliptos muy altos. De pronto, escuchamos un grito agudo y mi mamá y yo volteamos. De la casa de la bruja voló hacia los árboles un ave enorme, como de 4 metros de ala a ala, de un color azul intenso, con cola larga y una cresta puntiaguda roja, como un mohawk. El ave era tan pesado que las ramas de los eucaliptos se doblaban bastante cuando se posaba en ellas. Nunca salió del perímetro de la casa, solo volaba alrededor. Mi mamá y yo no podíamos dejar de verla. Era impresionante. Hasta la fecha no sabemos qué era. He buscado en internet, pero nunca he encontrado algo parecido. Esta historia sí me dejó marcado por el miedo a lo desconocido. Era por ahí del año 2015. Me encontraba fuera de mi patio. Vivo en una ciudad petrolera pequeña, pero llena de ruido. En ese entonces estaba fumando un Marlboro rojo. Acababa de nacer mi primer hijo, temeroso de la paternidad, pero aferrado a construir un nicho familiar. Estaba en llamada con mi esposa cuando decidí voltear a ver el cielo y vi una silueta. Al principio no le di la importancia debida, pues estaba más inmerso en las necesidades de mi familia. Pero cuando noté que empezaba a dar vueltas en círculos como un ave rapaz, fue cuando realmente el miedo afloró. No era un ave, era una especie de reptil, como un wyvern, mejor dicho, una gárgola blanca. Quizás eso fue lo que mi mente quiso ver,
ya sea por el miedo o por los instintos de presa que todavía guardamos en el cerebro. Me oculté y desde donde estaba empecé a ver si lo que mis ojos veían era real. Observe sus características físicas: blanco, con ojos rojos, una especie de ser albino. No tenía pico visible, pero sí unas alas grandes y llamativas. Estuve un buen rato oculto hasta que el animal dejó de volar sobre mí y siguió su vuelo hacia el este. Investigando más a fondo, hablé con personas que habían tenido eventos similares, trabajadores del área de pozos, y resulta que animales parecidos a lo que describí ya les habían aparecido. Fue algo que tomó tiempo, pero al final este es mi relato. Saludos, Tommy. Mi papá trabajó y es jubilado de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro. Para quien no sepa, era la compañía de luz encargada de colocar y dar mantenimiento a la red eléctrica del entonces llamado DF, hoy CDMX. Él formaba parte del departamento de líneas aéreas, en el que las cuadrillas se dividían el día en 3 turnos: el de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Los turnos se rotaban semanalmente, así que cuando su cuadrilla le tocaba cubrir el turno nocturno, entraban a las 22 horas y salían a las 6 de la mañana. Había días en que llegaba a contarnos lo que habían visto o escuchado algunas noches: bolas de fuego brincando en los cerros cuando Santa Fe todavía era un basurero, extrañas luces con movimientos erráticos cruzando el cielo nocturno. También escucharon algunos lamentos en el área de CEU o en el centro histórico. Animales raros como perros caminando de una forma muy particular, entre muchas otras cosas. Pero un día llegó a contarnos que estaban trabajando en unas líneas allá por el área del Desierto de los Leones cuando vieron pasar volando algo enorme. Se dieron cuenta porque, a pesar de ser de noche, la luz de la luna proyectó las sombras sobre ellos de lo que estaba surcando el cielo. Cuando voltearon hacia arriba, vieron una especie de ser alado gigante volando muy bajo, como del tamaño de un camión de pasajeros, y que el aleteo era muy lento. No solo él lo vio, sino también sus demás compañeros de la cuadrilla. Subieron a la grúa y elevaron la canastilla para ver hacia dónde se dirigía, y alcanzaron a ver que se metía entre los bosques que hay en esas montañas. Yo acostumbraba a ir a pescar con mi papá. Íbamos a poner líneas. Es una especie de sedales en donde van varios anzuelos con carnada. Se colocan en ciertas partes del río y se dejan ahí. No sé cómo lo conozcan en otros lados. Estaba algo retirado de la comunidad donde vivimos, pues teníamos que pasar por un rancho y todavía caminar una buena distancia entre la maleza. Por eso, a veces solíamos pasar la noche cerca del río. Nunca nos pasó nada raro. Bueno, sí algunas cosas, pero no era nada paranormal. Recuerdo que una vez decidimos no quedarnos y veníamos de regreso, mi padre y yo. Eran como las 2 de la madrugada y estábamos platicando sobre algunos planes que teníamos para la casa, cosas así. Entonces hay una parte donde tenemos que pasar por un lugar al que le dicen Los Álamos, porque en ese lugar hay varios árboles de gran tamaño y son de ese tipo. Y mientras hablábamos, escuchamos que algo aterrizó en uno de esos árboles. Se escuchó como cuando clavan algo en el tronco, podrían decirse zarpazos. Mi papá quedó en silencio y yo también. No sabía que había sido eso. Estuvimos así por unos cuantos segundos. Luego escuchamos que esa cosa empezaba a moverse lentamente hacia donde estábamos. Mi papá me dijo que corriera y que no volteara a ver. Empezamos a correr y esa cosa empezó a perseguirnos entre los árboles. Recuerdo cómo se escuchaban las ramas quebrándose a su paso. Mi padre me decía que me fijara donde pisaba,
pues estábamos corriendo por una pequeña brecha, pero había mucho monte. Nos llegaba a la rodilla y podíamos tropezar. Recuerdo muy bien esa sensación de escalofríos mientras corríamos y eso nos seguía, mientras llevábamos nuestras mochilas muy pesadas con peces y herramientas de pesca. Le pregunté qué era, pero me decía que hasta que estuviéramos seguros me diría. A lo lejos vimos una cerca de alambres que normalmente pasábamos, y me dijo que al cruzar estaríamos seguros. Nos brincamos la cerca y seguimos corriendo hasta estar lo suficientemente alejados de ese lugar. Recuerdo que tuvimos que sentarnos en el suelo del cansancio para recuperar el aliento. Después de unos minutos, y cuando ya se había calmado la situación, le pregunté a mi papá qué había sido esa cosa. Él solo quedó divagando unos segundos y me dijo que no había sido nada. Después de un rato retomamos nuestro camino de regreso a casa. Fue un suceso muy extraño esa vez, pero lo que me dejó aún más desconcertado fue la expresión y actitud de mi papá. Siempre nos mostraba una imagen valiente y segura de sí mismo, y a la fecha lo sigue haciendo, pero esa ocasión fue la primera y única vez que vi una expresión de terror, pánico y miedo en él. Y es lógico. Creo que él sí vio lo que era esa cosa. A la fecha no me ha querido decir qué era. Siempre me cambia de tema y últimamente simplemente ha optado por fingir que no recuerda eso. Eso sucedió como en 2013. Saludos, Tommy. Creo que en toda mi vida, lo más raro y extraño que pude observar, y que aún mantengo vivo en la memoria desde que tenía 8 años, fue haber visto una especie de perro encorvado. Digo perro porque es la única imagen que asocié cuando lo vi, que yacía parado en 2 patas. Su pelaje se veía húmedo y parcialmente pelado. Desde donde estaba él, había una cerca de púas que en su interior resguardaba unas cabras que mi tío tenía en su rancho, así que el animal iba en esa dirección, hasta que le apunté con la linterna y vi que de su hocico salía espuma y baba, y sus ojos eran incluso más oscuros que la noche. Solo recuerdo que me quedé sin poder caminar por unos segundos, que para mí fueron eternos, hasta que me puse a llorar y grité con fuerza mientras corría. Me caí sobre una piedra que hasta me dejó la piel blanca del golpe y con mucha sangre, pero en su momento ni siquiera lo sentí, hasta que mi tío y mi papá salieron corriendo, y luego de que logré recuperar la voz, les conté lo que había visto. Por fortuna, lo que sea que fuera esa cosa no se llevó ni se comió ninguna cabra, y mi tío decidió arrearlas hasta el corral que estaba más protegido, junto con las vacas y los bueyes. Incluso aún no puedo olvidar que aquel animal olía a descomposición y a carbón recién salido del fuego. Hasta la fecha, la única evidencia que tengo de esa noche es la cicatriz en mi rodilla. Era 2015, si la memoria no me falla. La secundaria en la que estaba, como recompensa para cierto grupo de adolescentes, organizó una excursión para fin de año escolar. Fuimos a un rancho en el interior del estado. De entrada, nos dijeron que no anduviéramos vagando de noche, menos aún, solos. También nos advirtieron que tuviéramos cuidado con las personas pequeñas que cuidaban la hacienda, Aluxes. Durante lo que fue la primera tarde y la primera noche en ese lugar, recuerdo que encontramos un hoyo donde estaban las estatuas de las mini personas guardianas del sitio, y nos dio curiosidad a mi mejor amigo y a mí de explorar más el área. No me acuerdo si fue antes o después de la cena, pero mi amigo y yo nos acercamos a los árboles que marcaban el inicio de un camino que se adentraba hacia cierta zona de la hacienda. El punto es que ya llevábamos suficiente rato por allí, haciendo nada, cuando escuchamos un grito horrible. Acto seguido,
Me giré hacia los árboles y, en una rama, había una cosa similar a una lechuza. Tenía piernas largas y estaba cubierta de plumas igual de largas. Nos veía fijamente. Soltó un grito nuevamente antes de irse volando y apenas despegó, desapareció. También cabe mencionar que no recuerdo haberle visto pico y además, por lo cerca que estábamos de ese ser, calculamos que medía por lo menos 2 metros de altura y como máximo 3. Esta anécdota ocurrió en la península de Yucatán y según se sabe, no hay aves de ningún tipo en ese estado que lleguen a medir esa altura. Después de todo esto, en la noche comentaron que estuvieron tirando guijarros a las puertas y ventanas de las cabañas donde nos alojamos. Iba caminando alrededor de las 12 de la noche un sábado en un pueblo de la ciudad de Puebla. En el cielo se escuchó como si pasara un avión muy bajo, como si el cielo rugiera. De la nada, escuché bastantes cascabeles. Comencé a voltear hacia una calle principal que sube hacia un cerro. Noté bajar una luz enorme. Pensé que era un carro, así que no avancé, me quedé en la esquina. De pronto, esa luz comenzó a tener muchas plumas alrededor. Cuando enfoqué mi vista, tenía una serpiente emplumada frente a mí, en constante movimiento. Lo primero que pensé fue en correr, pero mi cuerpo no respondía. Miré sus ojos, unos ojos tan hipnotizantes. A nuestro alrededor, las casas se desvanecieron. Vi lo que serían guerreros jaguar, guerreros águila, guerreros altos, haciendo cantos prehispánicos. De la nada, mi miedo se convirtió en calma. Mi mente, de inmediato, lo relacionó con el gran dios Quetzalcóatl. Telepáticamente escuché su voz en mi cabeza, una voz muy grave, de tono profundo, que decía, que no se corrompan mariposas, aves, insectos. Ese es el sacrificio que yo pido, indicar que no se corrompan. Se sentía un frío tremendo, cada que él exhalaba, y yo también. Se notaba el frío frente a nosotros. Se volvieron a escuchar los cascabeles, y lo vi avanzar sobre la calle por donde yo venía caminando. Conforme se alejaba, vi regresar el camino actual, y al mismo tiempo se escuchó el famoso chiflido de lo que conocemos como el charro negro. Avancé una calle y me encontré con el familiar al que iba a alcanzar. Él me comentó que también escuchó el chiflido, pero que no vio nada, solo sintió distinta la vibra. Esa noche sigue siendo un misterio para mí. Mis ojos los quiero